Querida Berenice, te escribo en un domingo lluvioso y gris de mayo del año 2021, el segundo año de la peste. Te escribo para contarte que he tenido un percance con el libro del hombre invisible que me regalaste cuando estábamos en el colegio. Ha sido despedazado por una excéntrica fuerza animal. Pero es curioso. Este percance me ha traído gratos recuerdos, sobre todo de tu amor por las mascotas, y me ha animado a escribirte. Me gustaría saber cómo estás. Yo me estoy quedando en la casa de mi hermano mayor y de mi sobrino de 6 años. Ahora el pasatiempo de mi sobrino es que yo le enseñe temas en el piano. Desde hace unos días estamos con la música de Jurassic Park. Ta ta ta. Ajá, No, ajá. Está. no. ¿Cuál? Está. Estas semanas han sido lluviosas y frías, pero eso no me ha impedido salir todas las tardes al jardín de la casa. Hay ciertos objetos que eran de la casa de nuestros padres, como los columpios y un coche de hierro hecho por uno de mis abuelos. El jardín está cargado de una interesante presencia de fauna. Están las tórtolas en los árboles y también los 17 chivos que viven en una casa vecina, a pesar de que no es una zona de granjas. Debajo de este árbol están enterrados 3 perros y un gato. Este último era un gato persa himalaya llamado Guillermín, que murió el año pasado. Su ausencia explica por qué me encontré con este ratoncito de campo. La quietud del mismo se debe a que el ratón estaba agonizando al momento de grabarlo. En el brillo de sus ojos se ve un miedo, no al humano acercándose, sino a la llegada de la oscuridad eterna. Es en medio de estas reflexiones sobre la fauna del jardín donde he desarrollado una obsesión particular con uno de los recientes miembros de la casa. Su nombre es Olafo. Olafo tiene apenas 1 año de edad, pero sus rasgos dan la idea de un adulto neurótico y apesadumbrado. Debo agregar que algo de eso sí tiene en su manera de ser. El que acaba de entrar en cuadro se llama Escocés. Es un perro de la misma raza de Lassie y, como se puede ver, tiene un gran problema de celos y le gusta recibir toda la atención. Quizás se debe a que después de la muerte del gato, Escocés se volvió amo y dueño absoluto del jardín, hasta la llegada de Olafo. Es evidente que entre los dos hay una gran tensión. Pero hay otro conflicto que atormenta a Olafo todos los días. Y es que quiere entrar a toda costa a la casa. Se puede pasar horas enteras a la expectativa de tener una oportunidad y entrar. Pero él mismo fue el culpable de esta prohibición, debido a su naturaleza destructora. Le fascina masticar zapatos y los juguetes de mi sobrino, entre otras cosas. Ahora le toca sobrevivir afuera, donde todos los días debe probar su resistencia y fortaleza contra Escocés. Es claro que entre los dos no va a haber tregua, y todos los días estas dos fuerzas antagónicas chocan. Una quiere mantener su autoridad y la otra busca la rebelión. Olafo ha desarrollado la técnica de fingir estar muerto cuando se da cuenta que está en desventaja. De todas maneras, tengo fe que con cada caída él se volverá más fuerte
¿Quién sabe? Quizás un día podrá cambiar el orden de las cosas. Ayer pude entrar a la casa y entre los objetos que destruyó estaba una témpera de color negro y tu libro. Pero por lo menos, como te decía al principio de esta carta, este percance me llevó a escribirte. Le debo a Olafo y a su angustia la existencia de esta carta. Es más, si las páginas del libro no están del todo maltrechas, quizás me anime a releerlo. Viene bien en estos tiempos de ciencia, corrupción y brutalidad. Espero que estés bien. Te mando un abrazo cordial. Berenice ha contestado mi carta. Me propone que nos veamos para tomar algo y conversar un poco. Ella sugiere que nos encontremos en algún café del centro histórico de Quito, es decir, en la parte colonial de la ciudad. Acepté de inmediato. Por un lado, por la curiosidad de verla después de tantos años, y por otro, porque siempre me gustó el centro histórico. La última vez que fui a ese lugar con cámara en mano fue hace aproximadamente 17 años, cuando yo tenía 15. Fui a filmar un pequeño cortometraje documental. Estas son algunas de las imágenes registradas con mi cámara mini DV. Y fue gracias a este cortometraje que conocí a Berenice en un festival de cine independiente que ella organizaba. Y ahora nos íbamos a encontrar 17 años después. Pero mi idea era aprovechar el viaje al centro, ir unas horas antes del encuentro y de esa manera poder grabar algunas cosas. Llegué a la Plaza Grande a eso de las 11 a.m. y para mi sorpresa, la plaza estaba totalmente vallada, con el acceso denegado a los transeúntes por algún evento oficial. Inmediatamente tuve que buscar alternativas. Tenía que ver alguna forma de acceder a la plaza y de esa manera poder obtener unas tomas. Pero era inútil. Todas y cada una de las calles que llevaban a la Plaza Grande estaban cerradas y lo iban a estar durante todo el día. Era momento de repensar el plan de rodaje. La idea original, que consistía en relatar uno que otro evento histórico que aconteció en la Plaza Grande, tenía que ser reformulada. Y es entonces cuando decidí enfocarme en los paisajes arquitectónicos y humanos del centro histórico. Siempre me fascinaron las iglesias coloniales. Y si uno mira con cuidado, va a encontrar el equilibrio perfecto entre lo barroco y el esperpento. Y por otro lado, la fe ante la desesperación. Nunca he subestimado a la fe, ni tampoco a las leyendas o las tradiciones. El ser humano necesita creer y temer, quizás como contrapunto de un corazón ardiente. Necesita creer en seres extraordinarios, angelicales o demoníacos. Y es innegable la belleza de ver todas esas necesidades plasmadas en la roca. Me fijo en la hora y me doy cuenta que todavía tengo un rato largo hasta encontrarme con Berenice. Tengo ganas de seguir paseando. Sí, quiero aprovechar esta libertad, porque no sé en qué momento me van a volver a encerrar. Esta es la iglesia más antigua de la ciudad, la iglesia de San Francisco. Data del siglo XVI o XVII aproximadamente. Y según una de sus leyendas, la iglesia fue construida por el mismísimo diablo. Pero no es necesario que nos hundamos hasta las profundidades del Averno o que nos elevemos hasta el reino de los cielos. Aquí,
apoyada sobre la roca, hay todo tipo de almas, desoladas, risueñas. Debo decir que me brinda un poco de calma ver que a pesar de la peste, a pesar de la muerte, todavía hay destellos de humanidad. Y me es grato encontrar también, a pesar de la locura, a pesar del dolor, momentos de claridad. En medio de mi paseo, me detengo en un lugar donde venden y restauran figuras religiosas. Tengo entendido que ahí retocan también cicatrices y decido hacer la prueba con unas cicatrices que tengo en cada muñeca de unos clavos que me pusieron cuando era niño, justo entre los huesos del carpo, haciendo referencia a la crucifixión. La señorita que me atiende accede de muy buena manera a filmar la experiencia. Mientras ella mezcla la preparación que me va a colocar en la piel, me explica que es prácticamente el mismo material con el cual se retocan a los figurines y a las estatuas. Y me cuenta que hasta el día de hoy es una práctica muy común. Mis muñecas quedan como nuevas, le agradezco profundamente y sigo mi camino. Voy en dirección al café donde acordamos encontrarnos con Berenice y me detengo un momento frente al Cine Teatro Bolívar. Un cine teatro estilo Art Nouveau que fue construido en los años 30 y que en la década del 90 se incendió y se destruyó casi por completo. Luego de su restauración llegó la pandemia y ahora el cine ha cerrado sus puertas nuevamente. Pero si bien yo no puedo ingresar físicamente, puedo acercarme con el zoom digital y puedo divisar a la distancia un proyector antiguo. Si una catedral es la mano del ser humano extendiéndose hacia arriba en el cielo para intentar acariciar a Dios, la luz del proyector sobre la pantalla es el ser humano acariciando al ser humano y conquistando al tiempo y a la tiniebla. Es hora de mi encuentro con Berenice y justo coincide con las primeras gotas de lluvia. Pero llego a tiempo, puntual, pero ella no está. Me siento, ordeno un café y coloco el libro sobre la mesa. El libro que ella me había regalado, parcialmente destrozado por mi perro Lafo y que nos había servido de excusa para volver a hablarnos. Espero que llegue en algún momento. Berenice nunca llegó a nuestra cita para recordar viejos tiempos. Así que decido continuar con mi paseo. Me dirijo a la iglesia de la Basílica. Junto a la misma hay un parque donde solíamos ir con Berenice. Una vez ahí, quizás influenciado por la presencia de árboles y monumentos, me vienen a la mente recuerdos del jardín de la casa de Berenice. Recuerdo las plantas, las flores, las estatuas de patos y garzas, corroídos por las lluvias y el paso de los años. Recuerdo una estatua en particular de un pato, cuya expresión de incertidumbre me hacía sentir identificado. A Berenice le gustaba coleccionar rosas y dejar que se marchiten. Quizás yo fui una rosa más. A ella siempre le interesó más la naturaleza muerta que la naturaleza viva.
Le gustaba leer mucho sobre historia y sobre prisiones, y solía hacerse trenzas de estilo romano, etrusco o al estilo de los guerreros escitas. Mientras se hacía las trenzas, siempre escuchaba la misma canción, Scarborough Fair de Simon y Garfunkel. Decía que le encantaba esa canción porque tenía un aire medieval. Con Berenice compartíamos una fascinación por una figura histórica en particular, el personaje representado en esta estatua. Su nombre era Gabriel García Moreno, presidente del Ecuador, quien sería asesinado brutalmente en 1875. Algunos lo consideran el modernizador y constructor del Estado ecuatoriano, pues fundó la Academia Ecuatoriana de la Lengua, el Observatorio Astronómico de Quito, la primera prisión panóptica del país, e inició la construcción del ferrocarril. Pero para otros fue un tirano, el santo del patíbulo, como lo apodaron alguna vez. García Moreno fue asesinado en la Plaza Grande el 6 de agosto de 1875. Aquel día, después de asistir a misa en la catedral, ubicada a pocos metros del Palacio Presidencial, García Moreno se encaminaba de regreso al palacio, como era de costumbre todos los días. Estaba subiendo por las escalinatas del Palacio Presidencial cuando fue emboscado por un grupo de asesinos. Uno de ellos, Faustino Lemos Rayo, lo atacó con un machete, mientras que los otros descargaron sus revólveres en el cuerpo del presidente al mismo tiempo que gritaban: «¡Muere, jesuita! ¡Muere, tirano!». Las últimas palabras de un agonizante García Moreno fueron: «Dios no muere». El día después, el cadáver embalsamado de García Moreno era exhibido en la Catedral Metropolitana de Quito. Ese final trágico y épico era lo que a Berenice y a mí nos cautivaba. Los restos de García Moreno ahora descansan en esta iglesia neogótica. Hace mucho que yo no venía a esta iglesia y me había olvidado de su esplendor y de sus imágenes esculpidas en la roca. Mil disculpas, pero el autor de este voice over se quiso mandar la parte y cantar la canción de Simon y Garfunkel, pero claramente no ensayó lo suficiente. En fin. Unas flores de plástico a los costados acompañan a aquel que duerme el sueño eterno. A Berenice siempre le causó gracia este contraste. Flores de plástico en medio de la roca, el mármol y la historia. Te recuerdo. Y pienso que cuando yo ya sea polvo y sombra y me haya llevado conmigo a la oscuridad eterna mi corazón y mis rostros, estas rocas
seguirán erguidas para que futuros fantasmas acudan a ellas en busca de consuelo o para recoger sus propias huellas. Te recuerdo profundamente, Berenice, y siempre te recordaré.